Piscis, ustedes son la otra parte porque este eclipse se va a dar a 4 grados en ustedes. 4 grados en Piscis, en la casa del yo, la personalidad. El viejo yo que se va para nunca regresar. Final no va más. Piscis, qué bonito estar celebrando en una semana donde ustedes ya le hacen cierre a 2 años. Fueron mal contados, bueno, año y medio, 2 añitos, donde Piscis estuvo moviéndose muchísimo en distintas áreas de personalidad, ensayando distintos yoes, mostrándose de distinta forma, cuál es el que más se me acomoda, con cuál me siento mejor. Creo que este eclipse ya está cerrando una gran brecha de tiempo donde ustedes pueden sentirse mucho más llenos, mucho más valorados. Fue un gran aprendizaje, desen un aplauso ustedes mismos, Piscis, felicítense porque es un eclipse que tiene una propuesta muy distinta y casi siempre que se hay una renuncia de nodos, casi siempre que se entrega la corona o casi siempre que se celebra un eclipse de luna llena en su signo, pues es la vida diciendo todo va a cambiar, evidentemente. Creo que es el signo que más va a estar cambiando y saliendo adelante de muchos procesos personales, familiares, amorosos, económicos, sobre todo, con Neptuno en la casa 2. Y era necesario llegar hasta este punto de cerrar un gran ciclo. Eso por un lado. Por otro lado, es un eclipse que está pidiendo también los nuevos elementos que se requieren para la fabricación del nuevo yo. Nosotros todo el tiempo vivimos en terremoto, todo el tiempo vivimos en terremoto. Esto de que ahorita tembló, no, todo el tiempo vivimos en terremoto, solo que por un mecanismo de defensa psicológico, Piscis, la psique, es poco perceptible. Es poco perceptible darme cuenta qué parte de mí está muriendo y es poco perceptible darme cuenta qué parte de mí está naciendo. Pero esto de nacer y morir es más cotidiano de lo normal. Esto de terremotos, esto de que tiemble, vivimos temblando todo el tiempo. Los seres humanos vivimos todo el tiempo temblando. Esto es lo que trae el eclipse para Piscis. Estos movimientos sinuosos, estos movimientos entrópicos, estos movimientos endógenos, todo eso es lo que está temblando, ¿sí? A una escala 9.9 en la energía de Piscis. Todo se está moviendo adentro. Plutón está haciendo lo suyo adentro. Este eclipse se da a 4 grados en el signo de ustedes y es el momento donde la vida reacomoda. A lo que voy con estos ejemplos es que no solamente está temblando afuera, no solamente se está moviendo el planeta afuera, sino que Piscis es el signo que más se está moviendo adentro. Entonces, como se está moviendo adentro y se está derrumbando por dentro, ¿verdad? Es como poco perceptible en el afuera. Aprovechen toda esa energía de cambio y transformación interna, espiritual, etcétera, para ir colocando las bases de lo que van a empezar a hacer de ahora en adelante con su vida. Aprovechen ese temblor de 9.9, escala superior que está pasando dentro de ustedes. Hay que honrar todas esas lágrimas, todas esas lloradas, todas esas decepciones, todas esas frustraciones, todo eso que ustedes han pasado los últimos 2 años, Piscis, pues hay que honrarlo de la mejor manera. Y la mejor forma de honrar la vida para un Piscis ahora con este eclipse es atreviéndose a vivir, porque ahora la vida los invita a que si todo eso no te mató, pues no hay otra alternativa que vivir con todo eso, salir adelante con toda esa energía pisciana. Ahora sí pueden decir ustedes que llegaron al punto final, se graduaron de todos estos temblores internos, de todas estas cascadas neuronales, y ahora sí empieza lo bueno. El punto más crítico ya pasó, el punto más heavy ya se dio. Lo que tenía que quedarse se quedó, lo que tenía que irse se fue. O sea, ya lo que queda es construcción, construcción de las nuevas identidades. A buena hora, sí soy, mi vida ha estado cambiando desde el 2020-24 en lo personal, laboral, espiritual, de conciencia, familia, pareja, es como si hubiera nacido otra vez. Y aún sigue cambiando, aún no termina. Algo así, así está la cosa con Piscis. Piscis quedó, vea, lelo. Piscis está lelito, lelito, listo para empezar la nueva faena. Urano ahí mejor ni hablar porque esto, pero ya lo más heavy pasó.
Aplausos para los Piscis, dicen por acá, algo así. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme esta hora 45 hablando de todos los signos. Gracias también a ustedes. Nos vemos mañana para los que se inscribieron al evento de mañana, a los que se van a inscribir. Nos vemos mañana domingo para hablar acerca de nuestro evento que lo vamos a estar teniendo online en vivo. Los que no, cordialmente invitados. Gracias por ser parte de este live. Todos los sábados nos reunimos para utilizar la astrología psicológica y a través de la lectura, porque esto es un idioma, como decía al inicio, es un idioma que nos permite sembrar y unir cada símbolo, cada aspecto y de acuerdo a eso tener una lectura para poner en palabras más o menos hacia dónde la vida me está pidiendo un tema u otro. Gracias también por sus mensajes, gracias también por su compartir, por estar acá, por su presencia, sobre todo. Honro mucho el tiempo, que es lo más valioso que podemos entregarle a otro ser humano, el tiempo. Fácil podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero eligen darse en cita conmigo acá sábado a sábado. Nos vemos mañana, como es usual en los programas de los domingos, con el gran amigo y colega Juan Carlos Gómez, que tenemos unas imágenes bien interesantes para mañana y sé que va a ser de su agrado. Por ahora les cuento que me voy a reunir de manera presencial, como ya les venía contando, con todas las chicas y el grupo que vamos a estar celebrando presencial aquí en Orlando, haciendo esto de los eclipses, pero más hacia las cartas, con una temática más profunda. Y también aprovecho para invitarlos online, que nos vemos mañana. Abrazos, cuídense mucho, queda grabado en el canal de YouTube, ahí lo pueden compartir. Aprovechemos este cierre de eclipse de 2 años y que Dios nos bendiga a todos y el universo continúe con sus múltiples movimientos y que haya cambio, 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 cambio. Que todo siga cambiando y que todo siga transformándose porque es la única manera en la que vamos a poder llegar verdaderamente a esa ticún, a ese punto rebote de nuestra vida a través de los cambios. Siento que esta palabra de nunca cambies, no hay que cambiar. Esto de desearle al otro de, ay, nunca cambies, ojalá nunca cambies, es condenar a una persona a la eternidad. Claro, ojalá cambies. No porque estés mal hoy, no porque lo estés haciendo mal, pero ojalá cambies, ojalá todo cambie en tu vida, que ojalá en sus vidas todo cambie, que en nuestras vidas todo cambie. No, ser más amigables ahora con Urano en Géminis de ojalá nunca cambies. No, todo lo contrario. Que todo en tu vida se cambie, que todo en tu vida se transforme, que todo en tu vida tenga un gran cambio de energía. Eso sí, porque lo contrario es enfermar. Ojalá nunca cambies, imagínate nunca cambiar la forma de pensar, nunca cambiar la forma de sentir, nunca cambiar las finanzas, nunca cambiar nada. Ojalá nunca cambies. No, todo lo contrario. No necesariamente porque se esté haciendo mal, sino que a través del cambio surge la vida. Un abrazo para todos. Gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. Chao.